Doña Evelia. Las 3 familias que vivían en el piso la estimaban bien, no por lo que había sido, sino por lo que era. Una sesentona gruesa que se pintarrajeaba mucho, pero bondadosa y amiga de regalar objetos a veces valiosos, un brazalete, un collar de buenas perlas, un bonito broche de oropel en fechas memorables. Hacía sus compras a media mañana y su única comida a la noche. Durante el día revisaba sus álbumes, sus trapos, sus colecciones de programas de teatro, mientras roía distraídamente galletitas, leía revistas, resolvía solitarios o miraba televisión. Salía con frecuencia y a veces invitaba a alguna de las muchachas del piso para que la acompañaran. No había misterio en esas salidas. Conducían al cine, más raramente al teatro o con mayor frecuencia a lugares gratuitos. Balnearios, exposiciones, desfiles militares. Dormía mucho. Tal vez soñaba. Dijimos que en ese primer piso vivían 3 familias. Es cierto, la casa era grande, antigua, de muchas habitaciones en hilera que se abrían sobre una galería o corredor, como en casi todos los edificios de 2 plantas levantados en Buenos Aires hacia 1920. Una escalera de mármol llevaba directamente desde la calle hasta la puerta cancel que daba entrada al piso. Detrás de sus vidrieras seguían el vestíbulo, la sala a la calle, el comedor, la ringla de los cuartos amplios y claros. En estos vivían los Cuevas. El padre, un desteñido corredor de anilinas, maestra jubilada su mujer y sus 2 hijas, Lola y Clara, estudiantes. La familia de Venturini, padre, madre y Alicia, la tercera muchacha del piso, taquígrafa en una compañía inglesa, la más afortunada, pues ocupaba 3 habitaciones, aunque desde luego compartía con todos el baño y la amplia cocina. El recinto de esta nada más en realidad, porque cada familia había instalado allí un diferente lugar de fuego y disponía de alacena separada. Los Venturini y los Cuevas poseían además heladera eléctrica, pero la tenían en sus cuartos. En el penúltimo vivían 2 empleados de banco que casi nunca estaban, pero que componían el tercer grupo de inquilinos. Y en el último, un lindo cuarto con ventana al este, la señora Evelia. Todos pensaban, y hasta lo confesaban entre sí, que fue una suerte que la señora Evelia no instalara su cocinilla junto a las otras y que en cambio preparase sus cosas en un rincón de su pieza y sobre un calentadorcito eléctrico. Así los demás se evitaban sus recuerdos de actriz, porque aunque resulta emocionante compartir algo con alguna celebridad viviente, saben ustedes, la conozco muchísimo, ella vive en mi casa, y cómo vive, qué hace, porque algo de esta parece pegársele a uno. No lo es cuando se trata de alguien cuya notoriedad pasó y desapareció como una ráfaga 30, 35 años atrás y que ya nadie recuerda. Hay que explicarlo todo, una y otra vez. Sí, aquella actriz, Evelina Montenegro, se habló bastante de ella. Es cierto, de Evelina Montenegro se habló mucho durante poco tiempo. Fue por 1915. Evelina Montenegro era una figurita de la zarzuela madrileña. Había comenzado joven su carrera teatral y a los 18 años cantaba y bailaba, dicen que con gracia. Así, cantando y bailando, la vio en Madrid uno de esos reyes confusamente centroeuropeos que la Primera Guerra Mundial aventó con su gran escoba de barrer monarquías. Se enamoró de ella y se la llevó a su palacio. Sí, un palacio de veras, con mármoles, parques, cotos de caza y misteriosos pabellones. Fue un escándalo que sirvió para reavivar rencores y ambiciones en el pequeño reino de Bratisovia, que era siempre un caldero con pólvora sobre el fuego. Sobrevivieron revueltas, un golpe palaciano, confusa abdicación, frustrada fuga de la pareja, asesinato del rey, todo rápidamente hecho por incontables generales cuyos nombres tenían muchas consonantes. Fueron los episodios sucesivos que la prensa mundial recogió, comentó y olvidó. El mundo olvidó, es cierto, pero Evelina Montenegro aprovechó durante varios meses el rojizo esplendor de esos episodios. El público llenó durante algunas semanas los teatros y los cabarets de París y de Londres para oírla y aplaudirla.
Luego, como la curiosidad de ver a la favorita de un rey concluye cuando se la conoce, de las salas más famosas pasó a otras menos celebradas. Pronto el mundo se olvidó del rey asesinado y Evelina Montenegro debió resignarse a trabajar en compañías de segundo orden y en puestos secundarios. Además, había engrosado y su voz, ahora se advertía, no valía gran cosa. Dando vueltas por el mundo, llegó a Buenos Aires y aquí se quedó, con algunas pequeñas rentas e infinidad de recuerdos materializados, recortes de diarios, fotografías, programas, impresos, mapas, guías de turismo, cartas, papeles y luego sombreros, cintas, flores, chales, abalorios y también algunas joyas sobrevivientes. Su último refugio era este, la soleada habitación de ese primer piso de la calle Solís, próxima a la Plaza del Congreso. Allí esperaba la muerte o el milagro. Descartado este y no viéndose cercana a aquella, las mejillas rosadas y el busto formidable de doña Evelia la hacían inimaginable. Los habitantes del piso limitábanse a aceptar de la Montenegro lo que les convenía, pues era amable y jovial, y a huir, a veces evidentemente, de sus confidencias. Porque en realidad estaban cansados de tanta repetición. La noche en que conoció al rey Yamiro, cuando recibió su primer ramo de rosas, las intrigas del conde Micalipsi, un perverso sin resquicios, los celos de la duquesa Leonora, el asalto al Palacio Real. Todo esto adivinado más que explicado, porque la Evelia Montenegro de hoy conservaba el mismo cerrado caletre de aquella jocunda muchacha del rey Yamiro. Los procesos se disolvían para ella en puras circunstancias. El feroz asalto de las bandas armadas al Palacio Real servía apenas como telón de fondo para su terror femenino. Imagínense ustedes, mis queridas, tenía las joyas en el pabellón color rosa que esos bárbaros incendiaron. Los estropearon todos, los muebles, los cuadros, hicieron hilachas mis vestidos, hasta uno de tul de seda. ¡El desastre! ¿Y murió mucha gente? Oh, creo que sí. Soldados, gente del pueblo y el hermoso teniente Jaronsky, que era el que mejor bailaba de toda la corte. Y así todo, como si el mundo hubiese sido creado para que Evelia Montenegro se paseara por él. Cuando tomaba más anís que de costumbre, su fantasía se inflamaba y descendía o ascendía gozosa, casi ebria de placer, como un angelote culón, rosado, corrompido e ingenuo a la vez, a detalles que las muchachas celebraban con carcajadas. Y entonces el príncipe, ¿qué hizo? Estaba allí junto a la puerta de la baronesa Lipovara, poniéndose a medianoche las medias de seda, cuando pasó la condesa Tatiana. Y después, el príncipe era musculoso, peludo como un toro, ¿saben? Decía que podía querer a 3 mujeres en una noche. Al día siguiente, unos sostenían haberlo visto entrar en los aposentos de la baronesa y otros en los de la condesa. Así los 3 quedaban libres de calumnias, porque nadie podía creer que hubiera resistido a la Lipovara y a la Tatiana sucesivamente. Todos conocían a las 2 mujeres, pero estuvo. Claro que cuando llegó a mi cuarto, al amanecer solo pudo hacer lo que hizo, dormirse como un tronco hasta mediodía. ¡Qué desilusión la mía! Sus ojos pardos se animaban, sus labios, sus dientes todavía perfectos, reían. Su sangre se reencendía y un calor de vida potente, enérgico, se percibía casi físicamente en torno de ella, permitiendo adivinar por qué el trágico príncipe Yamiro había jugado su trono y su vida por aquel espléndido animal. Un día la noticia increíble atravesó la casa. Clara la descubrió en un rincón del diario, 8 líneas apenas, pero suficientes. La leyó, la releyó, gritó luego: ¡Mamá! ¡Lola! ¡Alicia! ¡Chicas! Acudieron todas las mujeres, menos la señora Evelia, que había salido. ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? Oigan esto. Y leyó la gacetilla del milagro. El sello italiano SNB proyecta una película sobre los trágicos amores del rey Yamiro de Bratisovia y la actriz Evelia Montenegro.
El film se basará en hechos históricos que en su época apasionaron a la opinión y para ello la SNB se pondrá en contacto con la protagonista que vive, según se cree, en Buenos Aires. Las mujeres de la casa y también los hombres que habían acudido al cotorreo se miraron gritando de nuevo: ¡Es increíble! ¿Cómo se pondrá doña Evelia? El milagro estaba allí, escrito, irrefutable, y nadie podía prever qué pasaría. Esperaron, pues, a doña Evelia en la puerta 1 hora, 1 hora y media, avisorando cada ómnibus, cada tranvía. En este puede venir. Por fin la vieron, gruesa, grande, con su floreada sombrilla, su ridículo vestido claro y sus afeites de teatro a las 12 del día, caminando por la vereda. Corrieron a su encuentro, la rodearon, hablaron todos a la vez. El señor Cuevas puso por fin un poco de orden y le mostró el diario. Aquí está la noticia, escuche. Leyó. No entiendo. La repetiré. Cuando terminó, Evelia Montenegro había entendido, porque en sus mejillas, en su papada, en el cuello, aparecieron, trasponiendo los polvos, algunas pintas sonrosadas que enseguida se hicieron rojas y purpúreas. Empezó a temblar, a sollozar, a hipar, hasta que toda ella fue lágrimas y mocos. Finalmente huyó llevándose el diario, trepó escaleras arriba y se encerró con llave en su cuarto, mientras del otro lado de la puerta el señor Cuevas le pedía: calma, doña Evelia, calma. Y a los demás: dejen que se desahogue, luego más tranquilos podremos hablar de esto. Y hablaron. Ese día, después que doña Evelia reapareció empolvada, sin lágrimas y un poco más serena, y el otro y toda la semana. El señor Cuevas, que como corredor de anilinas era el de más mundo de los que estaban allí, no porque lo tuviera, sino porque los demás se lo atribuían tácitamente y él no lo desmentía, la acompañó hasta el diario que publicó la noticia. Allí no sabían nada. Se habían limitado a transcribir el cabe transmitido por una agencia noticiosa. El secretario de redacción, que desde luego no recordaba aquella historia difunta del rey Yamiro, insertó la noticia que le pareció interesante, interés para esas 8 líneas nada más, porque se refería a Buenos Aires. Fueron a la agencia. Allí habían recibido esa noticia entre cientos de otras y retransmitido a los diarios abonados, cuyas mesas de redacción no la hallaron significativa, salvo aquella que dispuso publicarla. ¿Cómo podemos averiguar algo más? Imagínense, esta es la señora Evelia Montenegro, pero a los diarios siempre llega gente que es la que es. No sabemos, escriban a Roma. Salieron y el señor Cuevas tuvo que dar el brazo a doña Evelia para entrar y salir del ascensor, porque ésta caminaba sobre piernas que parecían negarse a llevarla. Tanto le pesaba su ilusión agonizante. Empero la esperanza es tenaz y renace tal vez hasta el último borde de la vida e incluso pueda ser ella la fuerza secreta que salve de la disolución y de la nada cuando se traspone toda frontera. Y más cuando esa esperanza se ha convertido en cifra de la vida misma. La noticia fue comentada de 1000 maneras y se trazaron de sobremesa planes innumerables para verificarla y para adivinar los acontecimientos. Lo primero fue fácil. El señor Cuevas redactó una carta para los estudios SNB que Alicia pasó a máquina y que Evelia Montenegro firmó, donde ésta se ponía a las órdenes de la empresa para que se pudiera llevar a cabo su proyecto, que el señor Cuevas llamó Hermoso y Justiciero. Lo segundo fue todavía más fácil, abrir puertas a la fantasía. Usted se imagina, doña Evelia, filmar su vida con aquellos trajes. Guardó algunos, ¿verdad? Los guardaba de tisú, de seda, de satén, de brocado, de encaje, ya sin perlas ni pedrerías, pero todavía con lentejuelas, pasamanerías, bordados y puntillas. Nadie como usted sabe lo que pasó allá en Varsovia, Bratisovia, Bratisovia. Doña Evelia se defendía mal de su propia vanidad. Naturalmente, además yo fui una gran actriz.
Comenzó a probarse sus trajes, sus sombreros frente al espejo de su cómoda o pidiendo permiso a los Venturini para hacerlo ante la gran luna de su ropero. Ayer pasé de noche arreglándome este vestido, una amplísima pollera en forma de campánula, un corsage donde faltaban perlas y piedras. Es el que usé cuando el príncipe dio la primera recepción en mi honor. Cómo rabió la querida del conde Mauricio. Ella desató la guerra civil. El pueblo era muy bueno, aunque se vestía muy mal. Aquellos campesinos, qué falta de gusto, sucios, parecían turcos. Me queda bien, ¿verdad? Tuve que abrirle una pinza en la espalda. Estoy un poco gruesa. Un día el señor Cuevas se animó a preguntarle: ¿usted piensa que estos vestidos podrán servir? Digo, para la película. Naturalmente, son los auténticos. Claro, podrán fotografiarlos o copiarlos. Siempre lo de época tiene más valor, concedió el señor Cuevas, aunque de mala gana. Evelia Montenegro dejó un momento sus manos sobre su pelo, lleno de peinetas y pinchos, y giró lentamente, primero su cabeza asombrada, luego su gran busto de tina, finalmente sus caderas, y se quedó mirando al señor Cuevas. ¿Pero cree usted que yo podría usar otros vestidos cuando filme mi propia vida? El señor Cuevas fue a decir algo, pero al final asintió. Sí, siempre que sea usted la protagonista. La cara redonda y rosada se hizo solemne. Nadie puede hacer mi vida mejor que yo misma, ¿no le parece? La señora Evelina giró de nuevo. Después sonrió a su imagen y siguió sonriendo a la sonrisa que le devolvía el espejo. Mire, ni una arruga. No la tenía, es verdad. Donde se miraba en las mejillas redondas y todavía frescas, pero estaban escondidas en todas partes, paralelas a su frente, verticales en su entrecejo, oblicuas en los dos costados de la boca, en abanico junto a los ojos, profundas en su cuello, entrecruzadas detrás de las orejas. Y el pelo, bueno, siempre fui muy rubia y no se notan las canas. La voz la conservo todavía. Cantó. Después se puso de pie. Contoneó ante el señor Cuevas su cuerpo redondo que se derramaba sobre las piernas jamonas. Y en cuanto a lo demás, usted ve. Veo, dijo el señor Cuevas, y se fue de allí muy cortado. Un día llegaron dos caballeros, mejor dicho, un caballero alto, de pelo blanco, atezado, de voz clara, y un hombre más joven y sin nada de particular. La señora Montenegro agregó casi innecesariamente, porque en realidad tenía que ser él el esperado. Doctor Gualtieri, de SNB Films. Clara gritó hacia adentro: ¡Doña Evelia! ¡Llegaron! Los de la casa se reunieron enseguida en el vestíbulo. El doctor Gualtieri alzó las cejas. Entendí que la señora Montenegro vive sola. Así es, alquila una pieza, pero es su dormitorio. Por eso, si desean hablar en el comedor, estarán más cómodos. Aquí viene la señora Montenegro. Doña Evelia entró entonces vestida de claro, empolvada, pintada, sonriente, voluble. Tan atolondrada como aquella noche del rey Yamiro. Saludó y cuando el sonoro doctor Gualtieri le pidió conversar a solas, dijo con un gesto cordial y señalándolos a todos: son como de la familia. Puede hablar sin temor, doctor. Ellos deben participar de este momento. Son tan buenos. Además, el señor Cuevas es un hombre de mundo. El señor Cuevas sonrió, inclinándose cordialmente, y en el acto crujieron dos voces, al agacharse, al levantarse, sus tiradores de nylon. Y puede asesorarme. Sentémonos aquí. El doctor Gualtieri asintió, y ya en torno de la mesa del comedor de los Cuevas, habló rápida y concisamente. La SNB Films, una gran productora italiana que ustedes conocerán, el señor Cuevas asintió, la del ómnibus para la gloria. El doctor creyó mejor no corregirlo, aunque esa era una película de la Ocean Sociedad Anónima. Desea rodar una película sobre aquellos trágicos días del rey Yamiro. Se trataría, el arte es una realidad embellecida, de una rapsodia o una fábula más que de una historia. Los hechos tal cual fueron no interesan al público.
De todos modos, hallándose por fortuna todavía viva y presente, el doctor Gualteri saludó. La protagonista deseaban datos. Para ello, su acompañante experto periodista recogería de labios de la señora Evelia Montenegro, la gran Evelia Montenegro, qué tiempos aquella, señora, circunstancias, anécdotas, recuerdos, todo lo pintoresco, lo animado, las intrigas, las aventuras. Nada de cosas serias, ni política internacional, ni conflictos sociales. Aquellos episodios darían sabor y color al argumento que se disponía a compaginar en Italia un distinguido novelista, cuyo nombre dio. No sería necesario escribir. Traerían un grabador y en un par de tardes, pregunta va, respuesta viene, todo quedaría listo. Por esos recuerdos y naturalmente por la autorización para interpretar, modificar, adaptar los hechos en el film, el doctor Gualteri abonaría como representante de la SNB $1.000. Mientras hablaba el doctor, todos menos el joven periodista que dibujaba monitos en un papel y doña Evelia, que oía, bajos la cabeza y los ojos, más redonda, más tersa que nunca la papada apretada entre su cuello y su mentón, lo miraban pendientes de su voz, de sus manos, de su sonrisa. Cuando terminó, se volvieron hacia la señora Montenegro, que no se movió. «Doña Evelia», aventuró el señor Cuevas. «Doña Evelia». Su mano avanzó despacito hasta tocar la de la actriz. Perdonen, me asusté». Trataba de sonreír y a todos les pareció como si el alma de Evelia Montenegro, remontada vaya a saber a dónde, descendiera despacio hasta el lugar donde estaba su cuerpo esperándola como un rosado globo, y que luego alma y cuerpo se ajustaran lentamente hasta volver a su unidad anterior. Los grandes ojos, más grandes ahora en el centro de las ojeras pintadas, se volvieron hacia el doctor Gualteri. «El señor representa a la compañía, ¿verdad?». La sonrisa del doctor Gualteri vaciló un segundo, pero finalmente se mantuvo. «Desde luego, tengo poder en regla, está a su disposición». «Entonces, lo que usted dice es la propuesta de la compañía, señora. Podemos cerrar trato hoy y empezar mañana. Pagaré por anticipado si lo piden». Doña Evelia ahora se sofocaba visiblemente. Su mano, profusa de anillos como la de un ídolo, subió despacio hasta su garganta y allí se quedó. «¿Le pasa algo, doña Evelia?», preguntó Clarita sin obtener respuesta. «¿Y quién hará?». El doctor Gualteri sonrió animándola. «¿Quién hará qué cosa, señora?». «La película. ¿Quién será la primera actriz?». «Oh, no se preocupe, doña Evelia, elegiremos una estrella. La Loyo, la Loren. La SNB es una gran compañía». «Entonces, ¿no seré yo?». El doctor Gualteri era un valiente. Sonrió de nuevo con todos sus dientes. «Comprenda usted, señora, que solo una joven y excelente actriz de hoy puede desempeñar el papel de la gran Evelia Montenegro de entonces, que fue», sonrió de nuevo, «una actriz excelente y muy joven». Las manos de doña Evelia erraron por su collar, por su cuello, por su busto. Las lágrimas comenzaron a garuar desde sus ojos, borroneándole horriblemente el rímel. Su boca gruesa se crispó como la de un bebé. Su máscara de maquillaje se quebró. «No sé. Mañana. Perdónenme». Se levantó y salió llorando. El doctor se puso de pie. «Se calmará», dijo por decir algo el señor Cuevas. «Mañana estará serena». $1.000, señor. No los desdeñará». El doctor Gualteri saludó amablemente, con breves inclinaciones y besamanos, y se fue prometiendo volver. El joven periodista mudo lo siguió sin saludar a nadie, tal vez porque las reverencias de su jefe habían alcanzado para todos. Ni esa noche ni al día siguiente salió doña Evelia de su pieza. Las muchachas se acercaron varias veces para preguntarle a través de la puerta cerrada si estaba bien. Sí, gracias, estoy bien, no necesito nada». Y lo mismo el día después, cuando solo salió para comprar el diario y hablar por teléfono.
A la noche tenía las valijas hechas. El señor Cuevas le dijo que se iba a una pensión, que estaba cansada de vivir sola, que si volvía a Gualteri le dijera que la dejaran en paz, que se sentía muy vieja, que no valía la pena revolver recuerdos. El señor Cuevas y Clarita la ayudaron a bajar las valijas y los bultos. Ahí viene un taxi. Fue una mujer gorda, pesada, cansada y triste la que le extendió la mano. Gracias, muchas gracias. Subió al automóvil. Adiós, adiós, saludó lentamente con la mano. Adiós, doña Belia, adiós. No la vieron nunca más. Adolfo Pérez Olaski.